La promesa de Jesús, que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, es una promesa que conlleva demasiados aspectos relacionados a su sobrenaturalidad, como para que dejemos pasar por alto los detalles que esta promesa tiene para nosotros. La palabra dice, donde 2 o 3 que se congreguen en mi nombre, yo estaré ahí. Debemos de analizar profundamente la sobrenaturalidad o la carga de sobrenaturalidad que hay sobre ella, ya que podemos aprovechar al máximo la presencia de Dios cuando estamos congregados, cuando estamos juntos. No se trata solamente de disfrutar la comunión los unos con los otros, se trata de identificar a Jesús en el culto, se trata de disfrutar a Jesús en el culto, se trata de aprovechar su presencia en el culto, ya que ahí pueden suceder cosas extraordinarias que de manera natural jamás podrían sucedernos. Cuando nosotros nos congregamos, debemos de estar a la expectativa de las cosas que Él quiere y puede hacer, porque Él llega al servicio, Él acompaña, le da acompañamiento al servicio a través de su Espíritu, lo sabemos. A través de su Espíritu Él le da acompañamiento al culto donde estamos celebrando su nombre, donde estamos alabando, donde estamos adorando. Él está dando esa compañía, tratando de que nosotros también desarrollamos la fe necesaria para creer de que Él está allí y puede hacer lo imposible. Lo imposible es aquello que no está en nuestros recursos o facultades poderlo alcanzar o realizar. Todos estamos siempre a la expectativa. ¿Qué va a pasar en el culto? ¿Qué va a suceder hoy? ¿Qué va a pasar cuando ministren? ¿Qué va a pasar cuando oren? ¿Qué va a pasar cuando canten? ¿Qué va a pasar cuando se adore? Pues debe pasar lo mejor, porque Él está allí. Él prometió ser parte de lo que esté sucediendo en el culto. Y no olvidemos, el culto se trata de Él. Hay 3 condiciones necesarias que deben de darse en un servicio, en una reunión cristiana. Y esta puede ser de 2, 3, 4, 100 o 1000 personas. Eso no importa. Jamás la presencia de Dios ha estado supeditada a la cantidad de personas que están congregadas. Solo se trata de 2 o 3 o más. Y estas 3 condiciones las encontramos de manera muy palpable allá en Hechos capítulo 3, en donde Juan y Pedro decidieron ir al templo a orar. Decidieron encaminarse hacia la casa del Señor, y precisamente era el templo a donde iban a dejar, ojo con eso, iban a dejar a este hombre imposibilitado de movilizarse por sí mismo. Lo iban a dejar afuera del templo. Juan y Pedro no iban para quedarse afuera del templo. Juan y Pedro iban a entrar al templo, a ofrecerse en el templo, a ofrecer, a sacrificar, a dar adoración, a exponer su vida adentro del templo. Pero este hombre por años fue llevado y estaba afuera. Él se estaba perdiendo la riqueza de lo que pasaba dentro del templo. Él se acostumbró demasiado a estar afuera y se le olvidó que lo más importante sucedía adentro y no afuera. Juan y Pedro no se dirigían pensando, vamos a encontrar a un paralítico en el templo. Ellos no iban pensando en lo que sucede afuera del templo. Ellos iban pensando en concentrarse, en enfocarse en lo que sucede dentro de las instalaciones donde Dios es adorado, donde Dios es celebrado. Sin embargo, cuando iban llegando, se dan cuenta de la escena. Ahí está el hombre, aquel hombre que perdió el enfoque de sus necesidades espirituales y se dedicó, junto con quienes lo llevaban, a pedir limosnas, a conformarse con lo mínimo, a conformarse con lo que en el día se pudiera recaudar. Juan y Pedro iban de camino a encontrarse con el Dios vivo, a celebrarlo, a darle la gloria. Pero cuando iban pasando, se empiezan a generar las condiciones necesarias para un milagro. Y la primera de ellas es un necesitado. Así de sencillo, nada profundamente teológico. Un necesitado, pero era un necesitado que no podía valerse por sí mismo. Y esa es la primera condición que se requiere para un milagro: que tengas una necesidad, que exista un necesitado, y esa condición prepara el ambiente para que Dios se pueda glorificar. La segunda condición es que ese necesitado tenga una necesidad
que solo Dios pueda suplir. Porque hay cosas que podemos suplir por nosotros mismos, con nuestros pocos o muchos recursos, que podemos suplir prestando y yendo al médico o haciendo cosas que nos pueden ayudar a valernos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que comúnmente sucede cuando la fe se ha perdido? Pues este hombre estaba allí, las condiciones estaban dando, un necesitado, una necesidad, en segundo lugar, que solo Dios, de la que solo Dios podía hacerse cargo. Juan y Pedro iban allí, y aunque este hombre nunca entró al templo, o quizás sí lo hizo durante una temporada, pensemos en eso, sí entró. Hubo una época más joven en su vida, muchos años atrás, en las que este hombre sí entró a la casa del Señor, pero perdió la paciencia, se olvidó del tiempo exacto y puntual de Dios, se le olvidó de que Dios tiene propósitos aún en nuestras peores condiciones. Entonces perdió la fe, perdió la esperanza, perdió la motivación, y se dio cuenta que quizás económicamente era más rentable estar afuera que adentro, porque adentro todo lo que se ofrecía es para Dios, pero afuera él podía conseguir alguna otra dádiva de parte de quienes llegaban a adorar a Dios. Entonces él estaba allí con una necesidad que lo superaba, aún superaba a Juan y a Pedro, y creo que superaba a los médicos, y superaba a todo, cualquier recurso del que podía valerse, o los recursos de los demás, que los demás le podían dar. Él se conformó a ser un paralítico el resto de su vida, y de seguro en medio de todo eso, él también llegó a la conclusión de autodescalificarse para ser candidato a un milagro. Se autodescalificó y llegó a la conclusión de que quizás no era la persona digna de poder merecer algún favor divino. Pero ese día Juan y Pedro iban para el templo a la hora de la oración, y esto nos lleva a la tercera condición, necesaria para que un milagro pueda suceder. Ya que este hombre renunció a entrar a la casa del Señor, Jesús llegó a buscarlo. Esto se parece a como que él no quería entrar y Jesús salió a traerlo. A través de Juan y Pedro se va a generar la tercera condición. Cuando ellos van llegando, ellos van cargados de fe, ellos van cargados de devoción, ellos van cargados de ilusión por la casa del Señor. Y nunca estuvo en la agenda de ellos ese día detenerse a hacer lo que hicieron. Sin embargo, en ellos se iba a cumplir la tercera condición para que un milagro se pueda dar en la vida de quien tiene una necesidad que lo supera. Juan y Pedro pudieron haber pasado cargados de fe, claro que sí, llenos de fe, pero pasar de largo. Entonces su fe es inoperante, es una fe que no está en la dinámica de Dios para poder ayudar, para poder levantar, para poder crear. Juan y Pedro pudieron haber ido llenos del Espíritu Santo, claro que sí, nadie duda, no se pone en duda la llenura del Espíritu en ellos. Pudieron haber pasado de largo de esa necesidad, de ese necesitado, aún llenos del Espíritu Santo, como suele suceder. Llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, pero indiferentes. Pero aquí es donde entra la tercera condición. Ellos se detuvieron. Pedro le dice al hombre: mírame fijamente. Y luego pasa lo que todos ya sabemos. Pedro le hace una declaración, y esta es la tercera condición necesaria para que un milagro suceda, y es que alguien opere en fe, actúe en fe, use su fe. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. No tenemos oro ni plata, pero esto es lo que tenemos. Creemos en Dios. Levántate y camina. Y dice que el hombre se levantó, el hombre se incorporó, el milagro sucedió. Entonces, las tres condiciones se dieron en ese mismo instante, y son las tres condiciones que se dan en todos los cultos: una necesidad, un necesitado y alguien que opere en fe, alguien que use su fe allí, alguien que pueda imponer manos, alguien que pueda decirle a los enfermos: pueden ser sanos, alguien que le diga al endeudado: tu deuda Dios puede hacerse cargo de ella, la puede pagar. Alguien que le diga al que tiene problemas en su matrimonio: Dios se puede hacer cargo.
En cada culto, nunca se te olvide de que Dios necesita las condiciones necesarias. Una necesidad, un necesitado y alguien que opere en fe. Dios te bendiga.